Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Nuevamente, por la gracia del Rey, compartiendo con ustedes palabra de Dios. En este caso, estudiando las cartas del apóstol Juan, que las escribió, como habíamos visto, cuando él ya se encontraba de bastante edad. Pero fue lo que la Biblia lo menciona como el discípulo amado por el Señor. Pero como siempre lo hacemos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo que permites que accedamos a tu palabra, Señor. Es un privilegio acceder a tu palabra, Señor. Lámpara a nuestros pies es tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Gracias, papá. En esta noche, para aquellos que están de forma presencial y para aquellos que están en línea o lo van a ver ya en la grabación, te pedimos, Padre Santo, que este material pueda llegar. Abre los entendimientos, abre los corazones, los oídos espirituales, para poder recibir de ti palabra viva. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, decimos todos amén. Amén. Bien, amados, habíamos concluido el capítulo 2 el anterior lunes. Hoy damos inicio al capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Qué 3 de Juan? Primera de Juan. Ciertamente un capítulo precioso, como es la palabra de Dios. Una promesa maravillosa. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escudriñando las Escrituras, ¿por qué el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, diría, porque no le conoció a Él? Hay un principio espiritual que lo hemos compartido con frecuencia. La palabra confirma la palabra. Esto que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, lo encontramos en un pasaje en los Evangelios que está en Juan, precisamente en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Capítulo, el Evangelio, ¿no? Estamos hablando ahorita las cartas, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Amén. Ahí está. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Es la oración que el Señor hace por sus discípulos. ¿Y qué les dice? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el propósito del Señor expresa que la vida eterna radica en conocer al Señor. Como hijos de Dios, el mundo impío que se opone al Señor no nos conoce. Y por eso, nuevamente, volviendo a 1 de Juan 3, 1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque si lo hubiese conocido, estarían en la vida eterna. Versículo 2, 1 de Juan 3, 2. Amados, ¿qué dice? Ahora dice, somos hijos de Dios. Pero detalle, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué preciosa esta promesa. Somos hijos de Dios, pero todavía estamos con cuerpos mortales. Pero cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él venga por su novia, por nosotros, por la iglesia, en el arrebatamiento, seremos transformados en cuerpos glorificados. Por eso dice que seremos semejantes a Él, porque entonces podemos verlo a Él como Él es. En este instante, en este momento, con cuerpos mortales,
¿Será posible que lo podamos ver al Señor? Vamos a ver qué dice la Escritura. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Cuando precisamente en la isla de Patmos se manifiesta al apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis. Dice 1:10, Apocalipsis 1:10 adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora bien, ese detalle, noten, versículo 2. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto, vi 7 candeleros de oro, etcétera, ¿no es cierto? Y hace el detalle de cómo era el Hijo de Dios, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, su cabeza, cabellos blancos como blanca lana, etcétera, ¿no? Su voz como estruendo de muchas aguas. Pero el versículo 17 que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Amén? Porque este cuerpo no soporta la manifestación del Señor. Solamente con cuerpos glorificados podemos verlo como Él es, sin caer como muertos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Volvemos a 1 de Juan, capítulo 3, pero esta vez en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora el versículo 8 es fuerte. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En este punto, hermanos queridos, podemos afirmar lo siguiente. Aún como hijos de Dios, somos pecadores, ¿o no? No hay hombre que no peque. Sí. Pero una cosa es que uno pueda caer, digamos, en algún momento en pecado, pero y ponerse a cuentas con el Señor. Pero otra cosa es hacer del pecado una práctica. Una práctica. Amén. Por eso el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido no practica el pecado. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora bien, versículo 10, un pasaje muy, muy importante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí encontramos claramente dos simientes. La simiente santa y la simiente del enemigo. ¿Dónde se originó esto en la Biblia? ¿Dónde empezó a hacerse la diferencia entre la simiente de Dios y la simiente del diablo? Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ¿qué dice? 3:15. Amén. Amén. Génesis 3:15. ¿Qué le dice cuando pecaron Adán y Eva? Y pondré. Y ya
digamos, confrontado primero al primer hombre, a Adán, ¿por qué hiciste esto a la mujer? Después a la serpiente, etc., ¿no? Ahora bien, versículo 15, ¿qué dice? 3:15. Si puedes anotar al borde en tu Biblia o en una libreta, esta es la primera promesa en la Biblia. La primera promesa. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 3.500. 3.000, más o menos, más de 3.500 promesas. La primera promesa en la Biblia, 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de simiente. O sea que iba a haber una simiente santa y una simiente del maligno. Amén. Entonces, cuando dice entre tu simiente y la simiente de la simiente del enemigo, ¿no es cierto?, vendrían aquellos que llevarían al Señor Jesús a la cruz. Por eso dice, te herirás en el calcañar. Pero también dice de la simiente de la mujer, vendría a través de los siglos el Mesías Jesucristo, que al vencer, al resucitar, venció al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y pisó la cabeza. Amén. 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 Y venció. Amén. Por nosotros también venció. Ahora bien, encontramos más adelante, ¿no es cierto?, que hay en los capítulos que siguen, hubo Caín y Abel. Caín mató a Abel. De la simiente de Caín, los hijos del enemigo, de la simiente de Abel. Pero Abel murió. Pero en vez de Abel apareció Set. Hay la simiente de Set, la simiente santa. ¿No es cierto? Entonces ahí encontramos más adelante, en los capítulos 4, 5 adelante, la simiente de Dios, la simiente de Santa y la simiente del maligno. Más adelante en Génesis encontramos que el Señor escogió un hombre llamado Abraham. Y Abraham en Génesis capítulo 12 le dice, Abraham, pero Jehová, capítulo 12 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. ¿Dónde se encontraba viviendo Abraham? En Ur de los Caldeos, en Babilonia. De ahí lo sacó el Señor. Y le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si ahí se hubiese quedado, la bendición hubiera sido solo para Abraham. Listo. Engrandeceré tu nombre. Listo. No. Versículo 3, ¿qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. ¿Y qué dice? Subraya esta última parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo se cumpliría eso? Si Abraham no tenía hijo. Sara era estéril y Abraham no tenía hijo. Entonces, el punto es que el Señor permitió que de uno casi muerto, dice, nació Isaacito, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años tenía Sara? 90. ¿Cuánto tenía el otro? Casi 100. Eso es algo naturalmente imposible, pero es algo sobrenatural. Nació Isaac. Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Amén. Ahora bien, Esaú menospreció la primogenitura y Jacob fue padre de las 12 tribus. 12 tribus. De las 12 tribus hubo una que se llamó la tribu de Judá. Y de Judá vino ¿quién? Jesús. Jesucristo el Señor. Y ahí se cumplió, en ti serán benditas todas las familias de tu descendencia. Amén. Pero aquí estamos viendo que siempre ha habido dos simientes. La simiente de Dios y la simiente del enemigo. Hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Del enemigo? Del enemigo. Ahora bien, tengo noticias que darles esta noche.
En un tiempo nosotros éramos, aunque no nos guste aceptarlo, hijos del diablo. ¿Sabías? Cierto, pero claro. Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque sin darnos cuenta estábamos bajo la potestad de Satanás. Así es. Al no conocer al Señor, éramos, y sin darnos cuenta también, enemigos de Dios. Confesamos a Jesucristo y de la potestad de Satanás nos trajo a la luz que es en Cristo Jesús, herencia entre los santificados. Éramos en otro tiempo. Por eso, para toda esa cantidad de gente que no conoce al Señor, están bajo la potestad de Satanás, hijos del diablo, pues. Hasta que no reconocen Jesús. Pero el Señor está rescatando de la potestad de Satanás a la luz que es en Cristo Jesús, herencia entre los santos santificados. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Volvemos a primera de Juan, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Bien. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto, por eso, subraya el versículo 10. No les gusta mucho aceptar esto, pero es la verdad. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. En una oportunidad, amados, el Señor les dijo a los religiosos de su tiempo: vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Vamos a Juan 8:44. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Que eso ha sido algo que les ha caído como bomba a los religiosos de su tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta? Nuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amén. Bueno, seguimos entonces. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿Se dan cuenta? Caín era del maligno y su simiente ha sido del maligno. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. ¿Cuál era el problema entre Caín y Abel? El Señor, ¿quién es? A ver, vamos a hacer una pregunta esta noche. ¿Quién es el primero que hizo sacrificios? Dios mismo. Dios mismo. Oh, Dios mismo. Sí, Dios mismo. ¿Por qué? Porque como estaban desnudos Adán y Eva, tuvo que cubrirlos con pieles. Y el primero que instituyó el sistema sacrificial es el Señor. Mató 2 corderitos para cubrirlos con sus pieles. Ahí el Señor instruyó para que Adán y sus descendientes vayan ofreciendo sacrificios de animales. Ahora bien, era necesario en el altar que se levantaba, que el altar es punto de encuentro con Dios. Ellos habían sido arrojados del huerto. Al ser arrojados del huerto ya no había comunión con Dios, habían cortado la comunión con Dios. Pero el Señor en su amor y en su misericordia hizo de tal forma de volverlos a su comunión a través de los sacrificios. Entonces, levantaban un altar y sobre el altar tenían que ofrecer un corderito. Ese corderito apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel, obediente a sus papás, agarraba el corderito y lo ofrecía. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, porque era necesario que un
que alguien, en lugar de la persona que estaba ofreciendo, muera. Por eso era el derramamiento de sangre. Caín traía de lo que producía la tierra. No era la forma. Por eso el Señor veía con más agrado el sacrificio de Abel que el sacrificio de Caín. Y entonces Caín demudó su rostro. Ya apareció la envidia. Entonces, por envidia y por maldad lo mató a su hermano, porque sus obras eran malas. En cambio, las obras de Abel eran justas. Al hacer eso, el sacrificio de derramamiento de sangre estaba siendo justificado y nuevamente aceptado y perdonado por el Padre. No así Caín, que fue echado, vivió errante también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, volviendo nuevamente a 1 de Juan, capítulo 3, pero esta vez en el versículo 11. 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mira tú, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien importante este principio espiritual, porque en esencia Dios es amor. No tengamos nada con nadie, hermanos, por favor. Ciertamente no hay personas que no son fáciles de amar, y es verdad, pero nosotros tenemos que pensar ese momento que el Señor nos amó incondicionalmente. A pesar de lo que éramos, nos amó el Señor. Así también tenemos que amar a nuestros hermanos. Ahora bien, todo aquel, y mira, esto es terrible, hermanos, tremendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Qué tremendo! Aquí nos vamos a detener un poco, hermanos, por la importancia. Homicida, ¿qué significa? Asesino. Asesino. Listo, punto. En el Antiguo Testamento, en el Decálogo, a ver, vamos al Decálogo. ¿Dónde está el Decálogo? ¿Qué significa Decálogo? 10 mandamientos. 10 mandamientos. ¿Dónde está eso? Éxodo 20. Ah, bueno. Más bien. Éxodo capítulo 20. Ahí está el Decálogo. En el Decálogo, que los 10 mandamientos, ¿está eso? Claro que está. Claro que está. No matarás. Ahora bien, vamos a ver qué dice. Versículo 20:13. No matarás. No matarás. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley se estaba directamente relacionando a la persona que quitaba la vida a otro. Pero en la gracia, la ley vino a través de Moisés. La gracia vino a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo dio más profundidad a la ley. Porque además de no quitarle la vida, dice no lo aborrezcas. Porque es lo mismo que homicida. ¡Ay, qué tremendo! Mira qué serio. Pero ¿qué será aborrecer? A ver, vamos a ver un poquito. ¿Qué es aborrecer? Para hacerlo más sencillo y para que no compliquemos las cosas, es aquel que se mira por encima del hombro. ¿Me explico? Aquel que lo menosprecias. Ah, qué cosa, qué calla, que... Aquel que no simpatiza con el otro. Claro, y además que lo menosprecia. Que lo menosprecia. El Señor dice, sírvanse los unos a los otros, considerando al otro más incluso que uno mismo. Así es, amén. Sí, Señor. Ah, ¿cómo pues? ¡Qué barbaridad! ¿Saben quién soy yo? No, ya ve, ese es el problema. Entonces, ese es el homicida, imagínense. No podemos estar con eso. Pidámosle al Señor, si hay eso en tu corazón, en esta noche el Señor, tal vez por su Espíritu Santo, está mostrando. Entreguemos esto, hermanos. No podemos seguir con esas cosas. No tengamos que... Estad en paz con algunos que simpatizan. Estad en paz con todos. Y la santidad sin la que nadie verá al Señor. Si queremos ver al Señor un día, pidamos y entreguemos, Señor, y tal vez como la persona que más animación pueda ver, clamar por Él y pedirle, Señor, derrama mi corazón. Quiero verlo como tú lo ves, no como yo lo veo este momento.
quiero que lo vea, quiero verlo como tú lo ves, y el Señor lo ve con misericordia. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos. Todo aquel que aborrece a su hermano, versículo 15, es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, esto, algunos lo han entendido así, en el sentido de que si alguien le está apuntando con un arma, ponerse en medio. Puede ser, ha habido casos. Ha habido casos de hermanos que han muerto por sus otros hermanos, incluso entregando su vida, ¿no? Pero eso ya, digamos, en la forma más extrema y dramática. Pero, ¿cómo entendemos en un sentido espiritual poner la vida por otro? ¿El tiempo que tenemos es vida? ¿En un sentido? El tiempo. Es vida que estamos viviendo. Sí. Un minuto, una hora, etcétera, etcétera. Es un tiempo. El tiempo es vida. Ahora bien, si tú dedicas esa vida, ese tiempo en la oración a otro, estás entregando tu vida. En un sentido. Amén. 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 Sí, sí. Amén. Sí, Señor. Porque estamos dedicando tiempo a orar por otros. No hay mayor amor que aquel que pone su vida por otros. Amén. Amén. Por sus hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De esa manera, las congregaciones cristianas, iglesias locales, tienen que enfatizar en ese aspecto, de procurar reunir víveres para poder ayudar a otros. Amén. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19, capítulo 3, versículo 19. Primera de Juan 3, 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22 subraya. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuevamente, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, si guardamos sus mandamientos. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Amén. Entonces empezamos el capítulo 4 de Primera de Juan. En el subtítulo de sus Biblias está el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Para aclararlo de los tesalonicenses. Hemos aclarado con este pasaje la diferencia entre el Espíritu del Anticristo y el Anticristo como tal. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo escribió esto el apóstol Juan? Casi 2000 años. Todo este tiempo ha estado trabajando el espíritu del Anticristo. ¿Cuál es la labor del espíritu del Anticristo? Preparar la venida del Anticristo, de ese personaje
que va a reinar sobre toda la tierra en el tiempo de la gran tribulación. En esa situación están los israelitas. Terrible. Ahora bien, evidentemente, toda secta, toda falsa doctrina, doctrina de demonios, está inspirada por el Espíritu de Anticristo, ¿no es cierto? Que se opone a Cristo. Ahora bien, ¿por qué al enemigo de las almas le interesa incitar que se enseñe que Jesucristo no ha venido en carne? ¿No es cierto? El Señor Jesús pudo haber venido hace 2000 años. Pudo haber hecho lo que hizo, sanar, libertar, hacer todas las bendiciones que hizo, las maravillas y señales, Sí. e irse. Sí. Pero para morir nació. Para morir nació. Y nació en Belén, etcétera, etcétera, empezó su ministerio, hizo lo que hizo y fue llevado a la cruz. Para ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Verbo se hizo carne, semejante a nosotros, participó de nuestra humana debilidad para hacer el sacrificio perfecto, para cubrir y para pagar por los pecados de todos. ¿Ven? Por eso es que el enemigo incita a doctrinas de demonios a enseñar que no ha venido. Por ejemplo, el gnosticismo. El gnosticismo enfatiza más lo espiritual y lo carnal y nada que ver, no. Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amén. Cuando resucitó, porque murió, fue sepultado y al tercer día se levantó, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, pisó la cabeza del enemigo. Por eso los que lo confesamos como Señor y Salvador, tú que estás en sintonía, tal vez por la misericordia del Señor estás escuchando este estudio. Te digo una cosa, evidentemente es algo maravilloso. El miedo que hay en la gente de morir, porque no sabe dónde va a ir exactamente. En un velorio religioso, las personas de muy buena voluntad dicen que de Dios goce, que en paz descanse. Pero es una buena... Es un decir. Pues sí, es una buena intención. Pero no saben exactamente. ¿Dónde? Claro, quisieran pensar que, está allá de... ¿Quién es el que tiene la certeza de decir dónde está? Aquel que ha muerto en Cristo. Porque el Señor Jesús le dio la promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa es la bendición, ¿no? Y por eso es importante confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirse, pedir perdón. Y por la gracia y la misericordia del Señor, venimos a conformar su iglesia. ¿Amén? Amén. Hijitos, dice el versículo 4, primera de Juan, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esto ha bendecido a muchas vidas, ¿no? Porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Amén. Vamos a entrar a algo que en tu Biblia hay un subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo? Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. La esencia misma del amor es Dios. Amados, amémonos. Estamos en el versículo 4:7, primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Subraya, porque Dios es amor. Dios es amor. Gloria a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora bien,
¿El padre tenía obligación de enviar a su hijo? No. Lo hizo por Por amor. misericordia, por gracia, por favor. Nos hizo un favor. Y gracias, Dios, por ese favor tan maravilloso. La gracia divina. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay un término ahí que se llama propiciación. Subrayalo. ¿Qué es propiciación? Propiciación. Sustitución. Te es propicio, dice. Propiciación. Propiciación. O sea, es un sacrificio propicio. ¿En qué sentido? Que es un sacrificio perfecto, ¿no? Para aquel que se arrepiente. Ofreció a su Hijo amado Jesucristo en sacrificio. Ese sacrificio perfecto, ¿no? Es propicio para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ninguna otra obra el Padre acepta para salvación. Así el hombre puede hacer lo que haga. Qué sé yo, ayudar a miles de miles, hay los filántropos ¿no es cierto? Así puede hacer cualquier cosa que pueda hacer el hombre. Nada. La única obra que el Padre acepta para salvación es la obra de la cruz. La obra de la cruz. Porque es el amor por excelencia. ¿Amén? Amén. Amén. Nadie ha visto, versículo 12. Perdón, 11. 11. 4:11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor, subraya, se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué utiliza el Evangelio de Juan, la carta del apóstol Juan en primera de Juan? Se ha perfeccionado en nosotros. Es interesante esto. Cuando piensas en algo que se refiere a perfeccionar, para un ejemplo que podamos tomar en este momento para hacerlo más entendible, por ejemplo, en natación, hay los estilos mariposas, perfeccionan, ¿no es cierto? Sí, así. Con el ejercicio. Sí. Mejora, se perfecciona, ¿no es cierto? Aunque no crean, se perfecciona también el amor de Dios. ¿Cómo? Sí. Negándonos a nosotros mismos y permitiendo que el Señor haga la obra. Ahora bien, ¿habrá algún pasaje en las Escrituras para que podamos darnos cuenta qué grado de perfección hemos encontrado en su amor? Hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 13. La radiografía del amor. Vamos a abrir un ratito 1 Corintios capítulo 13, cuando dice, su amor se perfeccione en nosotros. 1 Corintios capítulo 13. Ahí está. Tremendo es este capítulo. Si hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí está. Versículo 4. Te voy a aconsejar lo que siempre aconsejo la vez que el Señor lo permite. Agarra un lápiz y papel y en una hoja grande anota anotando con ¿no? A mano. Porque a veces uno hace en la computadora y no, a mano. Así uno memoriza. El amor, ¿qué había sido? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo Soporta. y cuando uno con toda sinceridad está haciendo esta lista, dice, qué lejitos estoy en algunos aspectos, ¿no es cierto? ¿Se puede o no se puede? Si está aquí, se puede, pero no tú, no el Espíritu de Dios que está en ti. Busca, llénate del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Ahora bien, si notas tú este capítulo 13 de Primera de Corintios, vas a encontrar que el versículo 11 empieza a decir el apóstol Pablo algo que no tiene que ver con el resto. O sea, está hablando del amor y empieza a decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de mí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Parece que hubiera una mezcla de pergaminos. No, tiene que ver. Porque cuanto más de estos aspectos del amor haya en tu vida, el amor de Dios se está perfeccionando. Amén, sí, Señor. Se está perfeccionando. Antes era irritable, ahora no. Antes guardabas rencor, ahora no. Antes te gozabas de la injusticia, ahora no. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, volviendo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor de Primera de Corintios 13 se ha perfeccionado en nosotros. Cuanto más de ese amor hay en ti, ese su amor se está perfeccionando. ¿Qué tal? Versículo 13, capítulo 4 de Primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. No quieras hacer en tus fuerzas. Hay algunos que se deciden, todo eso que hemos visto en Primera de Corintios, en sus fuerzas. Uy, es terrible. Solo el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos, fortalecernos, pero si nosotros nos humillamos, si nosotros menguamos, si nosotros reconocemos, aceptamos, nos arrepentimos, dejamos de actuar. ¿Qué es arrepentirse? Dejar de actuar como se está actuando. Eso es cambiar de rumbo, cambiar de actitud. Y ahí el Señor empieza a hacer la obra por su Espíritu Santo. Nos fortalece. Amén. 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 Versículo 14, 4:14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta lo importante de 1 de Corintios 13 de negarnos, pedirle que por Gálatas 5, en Gálatas 5, 19 al 21 está la lista de las obras de la carne, pero Gálatas 19 al 21, 22 y 23 el fruto del Espíritu Santo, a lo contrario, a las obras de la carne, la obra del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora bien, versículo 17, tremendo es este versículo, 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Versículo 18, vamos a leer todos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este punto vamos a hacer una diferencia. Tal vez al margen de su Biblia pueda usted poner que aquí lo que la versión traduce como temor es miedo, porque hay que temer a Dios. Sí. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero el miedo es algo que el enemigo utiliza. El miedo es carnal, ¿no es cierto? Pero en el amor no hay miedo, entonces vamos a poner así. Versículo 10, en el amor, 18. en el 18, 4:18, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué dice el apóstol Juan lleva en sí castigo? Porque cuando vives con miedo, qué feo, estás cautivo de cosas que va a pasar, que va a ocurrir, que va a acontecer. Miedo de quedar solo, miedo de quedar pobre, miedo de que esto, miedo de que el otro. En el perfecto amor echa fuera el miedo. Por eso hay que perfeccionar ese amor. Amén. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, mira, qué tremendo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué ha sido? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué tremendo esta palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, amados. Entrando ya entonces al capítulo 5, vamos a ver que el subtítulo en su Biblia es La fe que vence al mundo. Una palabra tan pequeñita, fe, pero tan poderosa. Capítulo 5, versículo 1, primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Cristo, de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿A qué se está refiriendo? Engendrado. Nosotros fuimos engendrados por nuestros padres, nuestro nacimiento natural, ¿no es cierto?, de papá y mamá. Amamos a nuestros padres. Pero el nacimiento espiritual es el nuevo nacimiento. Amén. Por el cual nacemos del Espíritu Santo de Dios. Y como nacemos del Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios y amamos a nuestro Padre. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Subraya esto, subraya esto. Sus mandamientos no son gravosos. A ver, repitamos de nuevo. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Gravoso. Difícil, que no, es terrible, que no se puede. Eso hacían los religiosos en el tiempo del Señor. Imponían cosas a la gente que ni ellos mismos querían llevar, ¿no? Ponían yugos encima de la gente que ni ellos mismos con un dedo querían mover, dice, ¿no?, el Señor. Amén. Entonces, por eso vamos a ver, no son gravosos, no son. Mateo 11, Mateo 11:30. Mateo capítulo 11, versículo. Mateo capítulo 11, versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 28. 11:28. Para que vean ustedes cómo la palabra confirma la palabra. Lo que estamos leyendo en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, encontramos la confirmación en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, subraya. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto, amados? Cuando la Biblia menciona yugo, se está refiriendo a lo que en la agricultura del tiempo bíblico hacían con los bueyes. Los enyugaban de dos, ¿no ven? De dos en dos. Le ponían yugo, le ponían una cosa así para llevar y hacer el trabajo en el campo. Pero esto, ya en estudios que se hizo de zoología, entendieron lo siguiente, que por instinto, de los dos bueyes que estaban enyugados, uno de ellos por instinto entendía cuál era el más fuerte. De los dos. Así es. No se resistía y se dejaba llevar, y los dos iban bien. Porque si resistían, había problemas para los dos. Exactamente el principio aplica en lo del Señor. Él con nosotros lleva, pero si nos resistimos, tenemos problemas. Pero si nos dejamos llevar, fáciles y llevadera mi carga. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Por eso mis mandamientos no son gravosos, especialmente cuando se hace de corazón, por amor al Señor. Volviendo nuevamente, 1 de Juan 5, 3, entendemos pues el amor de Dios, que guardemos, ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, porque amas al Señor y lo haces de corazón. Ciertamente habrá cosas en las cuales tengamos que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero eso a la postre es bendición, bendición. Al principio, a aquel que no le gusta perdonar, le va a costar, le va a costar, pero después es para agradecimiento con lágrimas. Yo he visto vidas que después de haber vivido una vida de tormento, no perdonando, han entregado, han pedido la llenura del Espíritu Santo, han ayunado, clamado, buscado al Señor, y el Señor ha hecho la obra. Amén. 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 Versículo 4 del capítulo 5, 1 de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pregunta definitiva esta noche. ¿Qué es? ¿Dónde está el mundo? ¿Ah? Todo lo que nos rodea está aquí. Hemos estudiado. Recuerden ustedes. Los deseos de los ojos. Todo lo que hay en el mundo. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a retroceder un poquito. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué ha sido? Los deseos de los ojos, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Corrobora lo que dice 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amados, aquí vamos a concluir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que has permitido que escudriñemos tu palabra, Señor, en las cartas del apóstol Juan, discípulo amado, que nos muestra tanta riqueza espiritual. Ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir esta palabra, Señor, porque no son los oidores de tu palabra los que te agradan, sino los hacedores de tu palabra son los que te agradan. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. El Señor los bendiga grandemente.